Es un gozo compartir la palabra del Señor esta mañana y como les decía anteriormente, es un gozo también ver muchas personas que se han integrado a nuestra sintonía, a nuestra reunión. Quiero invitarle a que se ponga cómodo o cómoda, que tenga su Biblia a la mano, lápiz, cuaderno, lo que sea, y abra sus oídos y preste mucha atención a lo que la palabra del Señor nos va a decir. Amén. Vamos a recordar todos juntos el texto que tenemos, el famoso Oye Israel. Repitamos todos juntos, a la 1, a la 2 y a las 3. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿No escucho? Y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y las pondrás como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Hay algunos de ustedes que no se lo han aprendido, ¿ah? Tarea para la casa, aprenderse de memoria el gran mandamiento, el Oye Israel. Esta mañana quiero compartir con ustedes una preciosa verdad. Pero quiero comenzar con unas preguntas, como ya me conocen, para tocar nuestras conciencias. ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Estoy hablando como creyentes, sabemos que hemos confiado en el Señor. Cuando usted se mira a sí mismo, ¿qué ve? ¿Cómo se considera usted? Piense. Cuando vemos que a pesar de conocer al Señor, todavía tenemos que lidiar con el pecado, ¿qué nos puede consolar? ¿Qué nos puede consolar cuando vemos que todavía hay pecado en nuestra vida? Como dice un famoso escritor cristiano, el pecado remanente. El Señor nos perdona, nos limpia, pero todavía hay pecado. A veces nos angustiamos al ver el pecado que todavía hay en nosotros. Y es buena esa angustia, es una buena señal. La señal de un verdadero creyente es que es sensible a la guía del Espíritu. ¿Y el Espíritu qué hace? Nos muestra, nos toca nuestra conciencia. El creyente es sensible para darse cuenta aquello que está mal. Por eso es que su vida es transformada, pero a veces nos abrumamos al ver cuánto nos falta todavía para ser como el Señor. Y cuando vemos todo ese pecado, esa debilidad, podemos llegar a dudar que la salvación de Dios sea eficaz. Por otra parte, ¿en qué estás confiando tú para ser aceptado por Dios? Es interesante que la mayoría de las personas, cuando no conocen al Señor, confían en sus buenas obras para ser salvo, pero ninguno de ellos hace esas buenas obras. Cuando uno predica el Evangelio, generalmente la respuesta, cuando uno les pregunta a las personas qué hay que hacer para ser salvo, la mayoría dice, bueno, guardar los mandamientos, obedecer a Dios. Y la pregunta, ¿y lo estás haciendo? Y la mayoría tendría que confesar que no. Es más, la mayoría ni siquiera se ha preocupado de la salvación. Sin embargo, cuando Dios va tocando nuestro corazón, cuando Dios va obrando a través de su Espíritu, pone la convicción de pecado y cuando todavía no hay un conocimiento claro del Evangelio, podemos pensar que podemos alcanzar la salvación por nosotros. Pero la pregunta es, ¿en qué realmente podemos confiar? Quiero invitarle a que leamos dos textos de la Escritura que van a ser el fundamento de todo lo que voy a hablar. Primero, Romanos 1:17. Busque ahí, por favor, si tiene Biblia. Si no, escucha atentamente. Romanos 1:17 es un texto muy hermoso que nos dice una verdad maravillosa. Dice, ¿ya lo tiene? ¿Sí? Muy bien. Vamos a esperar a los que están usando la Biblia manual, porque los que tienen la Biblia digital ya lo encontraron. Los que están con la... Muy bien, amén. ¿Qué dice? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos un poquito más adelante, Romanos 5:1. Romanos 5:1. Un poquito más adelante. Romanos 5:1. ¿Ya lo tiene? Dice así: por tanto,
habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos textos hablan de un tema maravilloso de la Sagrada Escritura, el cual se llama la justificación por la fe. La justificación por la fe. Hoy estamos en el primer domingo de octubre, y octubre es un mes significativo para la Iglesia, porque en el año 1516, en el mes de octubre, más específicamente el 31 de octubre, Martín Lutero clavó las 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, protestando a la Iglesia Católica Romana. Esta protesta era una lista de 95 puntos, 95 artículos, donde él trataba de que la Iglesia Católica hiciera conciencia de lo que se había desviado. 95 cosas en las cuales la Iglesia necesitaba volver a la Escritura. Pero estas 95 tesis que él escribió fue simplemente el resultado de lo que Dios ya estaba obrando en su vida. Martín Lutero vivía atribulado porque veía que no podía alcanzar la salvación por su propia justicia. Por un lado, había sido enseñado en su iglesia, la Iglesia Católica Romana, que la salvación se obtenía por las buenas obras, por el mérito, por el sacrificio humano. Y él veía que nunca lograba alcanzar una justicia humana que pudiera satisfacer a Dios. Por otro lado, él le costaba comprender a Dios, porque no entendía la forma en que Dios justifica. Él veía a Dios solamente como un Dios justo que castiga el pecado y que más encima le obligaba a vivir una vida correcta, siendo que él no podía. Tanto era su enojo contra Dios que él un día le dijeron: tienes que amar a Dios. Amar a Dios, odio a Dios, dice, porque el mismo evangelio con el cual quiere salvarme, el mismo evangelio me condena. Él no entendía. Hasta que un día estaba leyendo el libro de Romanos y entendió lo que dicen los versículos que acabamos de leer. Mas el justo por la fe vivirá. Ahí entendió que cuando la Biblia habla de justicia de Dios, cuando habla de justificación, habla de que Dios justifica, declara justo, perdona el pecado, no por las buenas obras, sino por la fe, cuando confiamos en Cristo. Y cuando Martín Lutero entendió esta verdad, descansó su alma, tuvo paz en su corazón, porque la salvación ya no dependía de él, sino que la salvación la otorgaba Cristo. Y entonces Martín Lutero puso su fe en el Señor Jesucristo, se aferró a esta verdad de la justificación por la fe y no por las buenas obras, y fue tan preciosa para él esta verdad que se dio cuenta que la iglesia estaba negando el evangelio a los fieles. Y él no tuvo temor en enfrentarse al mismo imperio católico para poder reclamarle por qué ellos estaban negando esta preciosa verdad a la gente. Es ahí como surgió la reforma entonces. Entonces, en el día de hoy, tomando en cuenta la fecha en la cual nos encontramos, y tomando en cuenta que este es un tema que todavía mucha gente no entiende, quiero compartir con ustedes lo que la palabra del Señor nos dice acerca de la justificación por la fe. Esto es algo muy importante y muchas personas, y muchos quizás de los que estamos aquí, que a lo mejor todavía están confiando en sus buenas obras para ser salvos, todavía están confiando en su rectitud personal para que Dios les perdone, o todavía están confiando en su obediencia o en su religiosidad o en el hecho de que están asistiendo, leyendo la Biblia para ser salvos, y no están confiando en la manera que Dios estableció para ser salvo. Yo oro al Señor que toque el corazón para que puedan comprender esta maravillosa verdad, pero también oro porque hay muchos de los que están aquí que, a pesar de que estamos aquí, la salvación no es realmente algo que preocupe sus vidas. Muchos quizás están viniendo porque alguien les trae o porque simplemente consideran que esto es lo correcto. Pero la pregunta es, ¿realmente estamos interesados en la salvación de nuestra alma? ¿Realmente estamos buscando el estar en paz con Dios? ¿Realmente queremos tener paz cuando nuestro corazón está atribulado por la conciencia que nos acusa? El Señor despertará las conciencias a través de su palabra.
Bueno, quiero primero dar una definición de un famoso teólogo llamado Wayne Grudem, y él dice: la justificación es un acto legal instantáneo de parte de Dios, mediante el cual Él declara que nuestros pecados están perdonados y que la justicia de Cristo nos pertenece y nos declara justos ante sus ojos. ¿Qué es lo que es la justificación? Es un acto legal instantáneo de Dios, no es un proceso, es un acto legal que Él hace en un momento en la vida de una persona, donde Dios legalmente declara perdonados sus pecados y que la justicia de Cristo le pertenece y por tanto los declara justos ante sus ojos. Dios ya no les ve como pecadores. Vamos a ir analizando un poco lo que la palabra nos va diciendo, porque esta definición está basada en la Escritura, pero la Escritura es la que debe hablar. Primeramente, la justificación no es un proceso, sino que es un acto legal en el cual Dios nos declara justos. Para muchos la salvación es un proceso. ¿Usted es cristiano? Estoy ahí intentando, hago mi mejor esfuerzo. Hermano, hermana, ¿usted es salvo? No sé, espero, estoy haciendo lo mejor que puedo. La salvación o el ser justificado, declarado justo por Dios, el llegar a ser perdonado, no es un proceso, no, la Biblia no enseña eso. No es que usted por venir acá está tomando el curso de membresía, después toma otro curso y así su vida va siendo transformada de a poquito, va adquiriendo algunas costumbres, comienza a leer la Biblia, ya deja de tomar, deja de bailar, etcétera, un montón de cosas. Entonces va a llegar un momento en que usted diga: ya, ahora sí estoy bien, ahora sí creo que Dios me perdonó. No, eso no es así. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que la justificación es un acto instantáneo en el cual dice Dios: te declaro justo. ¿Cómo es eso? Ya lo vamos a ver. Paciencia. Muy bien, vamos a ver que primeramente la justificación es un acto legal. En el Antiguo Testamento hay un ejemplo acerca de lo que significa justificar. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 25, versículo 1, dice, el Señor está dando instrucciones a los jueces de la tierra, Deuteronomio 25, 1. Dice: si hubiere pleito entre algunos, escucha atentamente. Mire, yo prefiero que usted anote y me escuche, para que no pierda la idea. Si hubiere pleito entre algunos y acudieren al tribunal para que los jueces lo juzguen, estos, los jueces, absolverán al justo y condenarán al culpable. Está diciendo que cuando Dios había establecido jueces que gobernaran a su pueblo, igual que en el día de hoy, también hay jueces, y cuando hubiera pleito, los jueces debían juzgar, debían analizar, y debían absolver al justo, al que no tenía culpa, y tenían que condenar al culpable. Pregunto, ¿los jueces tenían que hacer que una persona fuera justa o tenían que simplemente reconocer la justicia de alguien? Reconocer la inocencia, reconocer la justicia de alguien. Tampoco ellos hacían algo para que la persona fuera culpable, ellos tenían que reconocer que era culpable. Entonces, la justificación es un acto legal donde se reconoce la justicia de alguien. ¿Me comprende? Por otra parte, en el Nuevo Testamento, el Señor estaba predicando en una ocasión y estaba hablando acerca del profeta Juan el Bautista, o Juan el Bautizador. Pues si no van a pensar que era de una denominación. Juan el Bautizador. Y la gente no creía a Juan, entonces el Señor da testimonio de Juan y Él explica que era un verdadero profeta. Lucas 7:29 dice que todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios bautizándose con el bautismo de Juan. Aquí dice que la predicación de Juan era: ustedes son pecadores, arrepiéntanse y demuestren su arrepentimiento bautizándose. ¿Por qué era importante esto o era algo tan difícil para los judíos? Porque antes de que viniera el Señor Jesús, el bautismo tenía un significado un poco diferente al que tiene ahora. El bautismo era un ritual que tenía que hacer un pagano, alguien que no era judío, un gentil, cuando aceptaba la fe judía. Yo era un gentil, un romano, toda mi vida adoré los ídolos griegos, etc. Y entendía que el Dios de los judíos era el Dios verdadero. Y que la Torá, la ley, era la verdadera palabra de Dios. Entonces yo decía: yo quiero hacerme judío.
Entonces, aparte de que los hombres tenían que circuncidarse, tenían que lavarse el cuerpo, tenían que sumergirse en las aguas como una señal de que ellos se limpiaban de toda su idolatría y su paganismo para vivir en la ley de Dios. Era un ritual ¿para quiénes? No para los judíos, para los paganos. Pero ahora viene Juan el Bautista y le dice a los judíos, ustedes también deben bautizarse. ¿Qué? Pero si nosotros somos judíos, no somos paganos, no somos gentiles. Para ellos era como ser gentil, era como ser un animal. Y entonces Juan dice, ustedes son pecadores, arrepiéntanse y bautícense. Y al bautizarse los judíos estaban diciendo, reconozco que yo soy tan pecador como un gentil. Entonces por eso es que era difícil para Juan. Y entonces que dice que después de que el Señor dio testimonio de Juan, estos judíos justificaron a Dios y se bautizaron. Es decir, dijeron, no hicieron ellos que Dios fuera justo, ¿no? Dios ya es justo. Ellos dijeron, sí, reconocemos que Dios es justo al decir que somos pecadores. Por lo tanto nos vamos a bautizar. ¿Me comprende? Entonces, ¿qué es la justificación? Es un acto legal no para hacer a alguien justo. Eso tiene que ver con la santificación. Hay una obra de Dios en la cual transforma nuestro corazón y nuestra vida para que llegamos a ser justos. Eso se llama santificación. Eso es un proceso que hace Dios en nosotros. Nos transforma, nos va limpiando, nos va haciendo la semejanza de Cristo. Pero la justificación no es un proceso, es un acto legal en el cual Dios declara justo a alguien. Imagínate por un momento, bueno, voy a poner un ejemplo aquí. Aquí hay un famoso teólogo llamado John Frame y dice así: piensa en ti como un criminal condenado y en Dios como juez. Esperas la pena de muerte por lo que has hecho, pero Jesús ha tomado ese castigo en tu lugar. Así que el juez divino se vuelve hacia ti y te declara inocente. De hecho, va más allá, algo que un juez secular nunca haría, y dice que eres positivamente justo para Dios. Entonces, ¿qué es la justificación? No es un proceso en el cual nosotros nos esforzamos para llegar a ser justos. No, es una declaración de Dios legal, donde Dios dice, te declaro justo. Declaro que tus pecados son perdonados. Yo utilizo con mucho cuidado esta palabra declaro, porque se puede malinterpretar. Si me graban un video corto diciendo declaro, van a pensar que ya soy de otra teología. No, es Dios el que está declarando que tal persona es justo, no nosotros, ¿no? Nosotros no declaramos nada. Muy bien. Entonces, la palabra del Señor nos dice en Romanos 5:1, donde acabamos de leer, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio del Señor Jesucristo. Entonces nos enseña aquí que la paz con Dios, es decir, el estar libre del estado de enemistad con Dios, viene por ser justificado, por ser declarado justos con Dios. El hombre está en un estado de enemistad contra Dios. El ser humano no está en un estado favorable para con Dios. Está en un estado de enemistad con Dios. La mayoría de las personas no comprende esto. Viven vidas de pecado, no tienen interés en la palabra, no adoran a Dios, pero confían en Dios y piensan que Dios les va a ayudar, que les ama. No, Dios da la vida, da el trabajo, da la comida, porque Dios es fiel a su promesa, pero no porque esté contento con nuestra vida. Dios está enojado con los hombres. Dios es un juez justo y está airado contra el impío todos los días, y nosotros todos somos impíos delante de Dios. Pero la justificación es cuando Dios dice, ya no hay enemistad entre nosotros. Eres perdonado, eres declarado justo, eres declarado como que fueras una persona justa que no tiene nada en contra con Dios, delante de Dios. ¿Me comprende? Entonces, saquémonos la idea de nuestro corazón de que la justificación, el llegar a ser justos, perdonados por Dios, aceptados por Él, es un proceso en el cual nosotros tenemos que llegar a ser. No, es una declaración que Dios hace en un momento. Entonces, ¿qué implica esto? En segundo lugar, al ser declarados justos, somos librados del castigo y se nos atribuye la justicia. Se nos atribuye justicia. Es decir, que al ser declarado justo, eres librado del castigo que merecíamos. Y se nos atribuye justicia. Esta declaración de Dios de que somos justos implica dos aspectos.
Primero, es que cuando somos justificados, somos librados del castigo que merecíamos por nuestros pecados. Romanos 8, 33 al 34. Busque, por favor, es un hermoso texto. Romanos 8, 33, 34. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué dice la Escritura? Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién acusará a los que Dios escogió? ¿Quién es el que Dios es el que justifica? Mire, dice, a ver, ¿quién podrá acusar a los que Dios escogió, a los suyos? Dios es el que justifica. Dios te está justificando, entonces nadie te puede juzgar. ¿Por qué? Porque no hay mayor juez que Dios. Después dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Entonces, aquí está diciendo que en razón de que Dios nos justifica, nada nos puede condenar, nadie nos puede juzgar, nadie puede tomar en cuenta nuestro pecado cuando Dios nos justifica. Pero eso es cuando Dios nos justifica. Si alguien no es justificado por Dios, se le tomará en cuenta su pecado, se le juzgará, se le condenará. Pero aquel que ha sido justificado por Dios, si Dios declara que alguien es justo, ¿quién puede estar por encima de ese juez? A veces hay pleitos y hay problemas, ¿no es cierto? Y se va al juzgado de policía local. Y si no funciona, va a otro juzgado más importante. Y si ya no puede, al final a la Corte Suprema, ¿no es cierto? Yo no conozco mucho de leyes, pero algo en las películas se aprende algo. Muy bien. Me acuerdo que mi madre veía una serie de los 90, 80, se llama Se hará justicia. Decía que la vio y yo no entendía nada, yo era chiquitito. Lo único que veía era abogado nomás. Entonces, cuando ya el juzgado local no puede, se va al más importante y después a la Corte Suprema. Y después de la Corte Suprema, ¿qué será? ¿Las Naciones Unidas? No, ya no hay nada más, ¿no es cierto? Entonces, de la misma manera, Dios es el juez supremo. Cuando Él declara justo a alguien, nadie puede condenar porque Él es la mayor autoridad. En razón de que Dios nos ha declarado justos, somos librados de la condena y más aún nadie nos puede condenar. En segundo lugar, es que se nos atribuye justicia, es decir, que ante Dios somos considerados como justos. Mire, todo lo que estamos diciendo aquí tiene que ver con la obra de Dios. Tiene que ver con lo que Dios hace, no con nosotros. No estamos hablando de personas buenas, estamos hablando de pecadores que son considerados justos por Dios. No solo somos librados del castigo que merecíamos por nuestro pecado, sino que somos considerados delante de Dios como justos. Es decir, nuestros pecados no son contados. Un ejemplo de esto lo vemos en el Antiguo Testamento, donde Dios atribuye justicia a su pueblo. Sabemos que el pueblo de Dios no anduvo en la ley de Dios, no respetó el pacto. Pero Isaías 61:10 dice, en gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novia me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Miren lo interesante, está hablando de una vestimenta de justicia. No está hablando de que Dios le transformó en justo. Eso sí lo hace también Dios, pero no es eso la justificación, eso es la santificación, del cual hablaremos en otro momento. Aquí dice, me vistió con ropas de justicia. Es decir que, aunque yo en la realidad soy un pecador, Dios me considera justo. Esa es la justificación. Esto es maravilloso. ¿No es maravilloso saber que la forma en que Dios trata a los suyos, a los cuales Él escogió, a los cuales ama, a los cuales salvó, no es conforme a su pecado? Él nos trata como a justos. La palabra de Dios dice más adelante, hay un ejemplo del Antiguo Testamento. Gracias, mi hermano. Salud. Me la tomo toda
porque después se me derrama aquí abajo. Pongo yo siempre el agua aquí y siempre se me derrama. Entonces mejor me la tomo toda. Muy bien, ya estoy ya más lubricado. Ok. En el Antiguo Testamento vemos a Noé, el ejemplo de Noé. ¿Se acuerdan? Cómo Dios destruyó la tierra. Noé capítulo 6, versículos 7 al 8, ¿qué dice? Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué salvó Dios a Noé? ¿Porque era mejor que los demás? ¿O él no era pecador? Todos son pecadores, menos Noé, por eso lo voy a salvar. No, dice que Noé halló gracia, es decir, que no lo merecía. La gracia es un favor inmerecido. La gracia es cuando Dios da algo cuando no se merece. Entonces, no está diciendo aquí que Dios salvó a Noé porque era mejor que los demás. Es más, después del diluvio se pegó una buena borrachera. Y eso causó problemas en sus hijos y muchos errores cometió. No era un santo, no era mejor, pero Dios extendió su gracia. ¿Cómo le llama Dios después a Noé? Capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. ¿Cómo le llama Dios a Noé? Justo, pero no porque él haya sido justo, es porque Dios le justificó por su gracia. Tenemos un ejemplo parecido en el caso de Lot. Sabemos que Lot vivió en Sodoma y Gomorra y estaba tan contaminada su familia que hasta las hijas se pervirtieron, las hijas de Lot. Pero Dios le llama a Lot el justo Lot. Hermanos, la justificación es cuando Dios nos declara justos. No toma en cuenta nuestro pecado, no nos va a condenar como merece nuestro pecado, y más encima, ante sus ojos, Él nos considera justos. Para Él somos justos, para Él somos santos. En el Nuevo Testamento se muestran muchos ejemplos. Por ejemplo, el Señor Jesucristo, hablando de la segunda venida, dice en Mateo 13:49: así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos. Apartarán a los malos de entre los justos. ¿Cómo ve Dios a su iglesia? ¿Cómo ve Dios a los creyentes? ¿Cómo ve Dios a los discípulos? Como justos. También, por ejemplo, lo encontramos en las cartas, en los saludos que se da a las cartas. Por ejemplo, la primera carta de Pablo a los Corintios, dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 1 y 2, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en 2 Corintios capítulo 1, versículo 1 al 2 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a vosotros. Pero ¿cómo era la iglesia de Corinto? No eran nada unos santos esos hermanos. Esa iglesia sí que era desordenada. O sea, si usted en algún momento se ha quejado de su iglesia, hermano, esa iglesia sí tenía problemas. Problemas de liderazgo, problemas de desorden, problemas de pecado, de inmoralidad sexual, problemas horribles, horrible. Pero el apóstol le llama los santificados, los santos. En Efesios capítulo 1, versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles que están en Éfeso. Entonces, aquí nosotros aprendemos la siguiente verdad. Cuando Dios justifica a alguien, significa que a pesar de su pecado, a pesar de su maldad, Dios legalmente lo declara justo. Por lo tanto, es librado del castigo que merecía su pecado porque es justo. Ya no hay castigo para un justo, ¿me comprende? Y también es considerado justo ante los ojos, es decir, Dios lo ve como justo. Entonces este es el punto. Toda persona que se ha arrepentido de sus pecados y ha confiado en Cristo y ha dependido solo de Él para ser salvo, es justo delante de Dios. Si usted ha confiado en el Señor Jesucristo, si usted se ha arrepentido y ha entregado su vida,
es justo, es una persona justa delante de Dios. Pero la pregunta es, ¿y nosotros los creyentes reconocemos que nuestros hermanos son justos? ¿Tratamos a la iglesia del Señor como una iglesia justa delante de Dios? A veces tratamos a nuestros hermanos como impíos. Eso no debe ser así, porque Dios no nos trata como impíos. ¿Te ha tratado Dios conforme a tu pecado? Dios no nos trata conforme a nuestras iniquidades, dice el Salmo 103, si no me equivoco. Dios a los suyos, a los que ama, a los que se arrepientan, a los que confían en Cristo, Dios no los trata como a pecadores, los trata como a justos, como a hijos, como a su esposa amada. ¿Cómo tratamos nosotros los hermanos? Esto es algo muy importante que nosotros debemos aprender. El Evangelio no solo nos salva, que es grandioso ya eso, ¿no? De ahí parte todo. El Evangelio cambia nuestra manera de vivir y cambia nuestra manera de tratar a los demás. Nosotros tenemos que tener un respeto muy grande por la iglesia del Señor. Tenemos que tratar con mucho respeto, amor, misericordia y paciencia a los hermanos, porque para Dios ellos son justos, no son pecadores, no son impíos, no son malas personas, son justos. Así debemos tratarnos nosotros también. Una de las cosas que hace mucho daño es cuando nos olvidamos qué posición tienen nuestros hermanos. Cada uno de ustedes que ha confiado en el Señor, usted es una persona justa delante de Dios, por lo tanto es digno de todo el respeto de sus hermanos. Y nosotros debemos tratar con respeto, con amor, porque son justos, porque Dios los ha declarado justos, y así debo tratar. Si Dios me declaró justo a mí, nadie me debe tratar como un pecador, como un impío. Y tampoco tú debes tratarte como un impío. Si has confiado en el Señor Jesucristo, cree la verdad de que eres justo. Cree lo que Dios dice acerca de ti. Cree que delante de Dios Él te ve como una persona recta. Otro ejemplo, no lo vamos a leer, pero cuando usted lee el libro de los Salmos y el libro de los Proverbios, siempre Dios se refiere a los suyos como el justo. Los justos heredarán la tierra, el justo aquí, el justo allá. Dios nunca se refiere a su iglesia como impía, como a pecadores. ¿Me comprende? El apóstol incluso, en una ocasión, cuando les recuerda a los hermanos, dice que en el reino de los cielos no entrarán los borrachos, ni los abominables, ni los homosexuales, etc. Y esto erais algunos de vosotros, pero ya habéis sido limpiados, ya habéis sido santificados. Muchos de ellos quizás estaban luchando todavía con esos pecados. Hay personas que todavía luchan con los pecados que el Señor ya les perdonó. Hay hermanos que han vivido en adulterio. No es tan fácil a alguien salir de esa tendencia. Hay otras personas que han sido perdonados de su homosexualidad. Es cierto, Dios les perdona si se arrepientan, pero también tienen que luchar con eso hasta que Dios les ayude a vencer esos deseos de la carne, ¿me comprende? Pero Dios no nos trata conforme a nuestro pecado. Dios nos trata como a santos. En tercer lugar, esta justificación es posible gracias al sacrificio de Cristo. Porque aquí viene la pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que Dios nos declare justos? ¿Cómo es posible que Dios nos trate como a justos si somos pecadores en la realidad? Por lo menos yo veo mi vida y veo que todavía me falta mucho para ser como el Señor. Yo no sé usted, pero yo lucho con el pecado y cada uno de nosotros luchamos con el pecado. ¿Cómo es esto entonces? Y aquí viene el punto. Dios nos puede declarar justos gracias al sacrificio de Cristo. Mire, cuando Dios nos declara justos, ya no toma en cuenta nuestro pecado y no nos castiga porque Cristo ya fue castigado. Y Dios nos ve como justos porque su justicia es impartida a nosotros. El sacrificio de Cristo es lo que nos libra de la culpa que merecíamos. Y Dios nos considera justos porque nos acredita la justicia de Cristo. Es como cuando usted, no sé si le ha pasado o ha visto, a veces se compra algo y alguien dice, no, acredite, póngalo a mi cuenta, ¿no? Usted, esas cosas que no suceden mucho en la vida, que realmente alguien te invita a un lugar y dice, compra todo lo que quieras, yo lo acredito a mi cuenta. Es decir, es como que el dinero que no tienes es como que fuera tuyo, ¿no? Pero es de otro. Asimismo, Dios nos acredita la justicia de Cristo.
El sacrificio de Cristo pagó el castigo de aquellos a quienes Dios justifica. Dios los puede declarar justos, libres de castigo, porque el Señor llevó sus pecados y castigo en la cruz. Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó y el que intercede por nosotros. En la base de la obra de Cristo, en base a su sacrificio en la cruz, Dios nos libra de la condenación. Pero por otra parte, porque Jesús es justo, su justicia es atribuida a nosotros. Es como la canción que nosotros cantamos, Glorioso Intercambio. Cuando el Señor Jesucristo estaba en la cruz, pregunto, ¿Él tenía pecado? ¿Él tenía maldad? No, Él es santo. Pero nuestros pecados, dice la Escritura, fueron puestos sobre Él. Entonces mire, cuando Dios tomó nuestros pecados y lo puso en Jesús, Dios lo trató a Él como si ese pecado hubiese sido suyo. Pero en la justificación, Dios toma la justicia de Cristo y la atribuye a nosotros. Y nos trata como si esa justicia nos perteneciera. Como si fuera nuestra. ¿Me comprende? Como si nosotros fuéramos tan justos como Cristo. Wayne Grudem dice, cuando decimos que Dios nos atribuye la justicia de Cristo, queremos decir que Dios ve la justicia de Cristo como nuestra, o considera que nos pertenece a nosotros. Esto es muy importante. Romanos 5:18 dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. 1 Corintios 1:30 dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. Él fue hecho pecado por nuestro pecado, nosotros fuimos hechos justos por su justicia. Y el apóstol Pablo, quien fue un fariseo muy religioso, que si alguien podría pensar que podía haberse ganado la salvación por obras, era él, aunque era pecador, cumplía la ley, lo más que podía, él dijo que él renunciaba a todo eso y a todos los logros que había alcanzado. Filipenses 3:9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe que es en Cristo Jesús, la justicia que dio por la fe. Dice que él renunció a esa religiosidad, a confiar en sí mismo, para no presentarse de Dios con su propia justicia, que iba a ser imperfecta, sino con la justicia de Cristo, que es impartida a él por la fe. Es fundamental para la esencia del Evangelio insistir en que Dios nos declara justos, no en base a una condición real nuestra, sino más bien sobre la base de la justicia perfecta de Cristo. Hermanos, cuando decimos que Dios nos declara justos, no es por nosotros. Dios declara justos a personas pecadoras porque Cristo pagó por sus pecados y porque Cristo es justo y su justicia es atribuida. ¿Y todo esto cómo se recibe? Se recibe por la fe. Romanos 3:20 dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por el medio de la ley es el conocimiento del pecado. Nuestro esfuerzo, nuestra obediencia, nuestra sujeción a la ley no nos va a dar la justicia. Vamos a obedecer, vamos a dejar algunas cosas, pero nunca vamos a tener una justicia completa y verdadera. La justicia se recibe por la fe. Dice la palabra del Señor, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Entonces, ¿qué es la justificación? La justificación es la manera en que Dios declara justo a alguien, no en base a sus obras, sino en base a la obra de Cristo. La justificación es cuando Dios dice, ya no tomo en cuenta tu pecado, ahora te considero como justo, porque Dios le atribuye la justicia de Cristo. Todos aquellos que han puesto su confianza en el Señor Jesucristo han sido justificados y Dios ya no les trata como pecadores, porque delante de sus ojos son justos. La pregunta es, ¿has confiado en Cristo? ¿Estás dependiendo en Cristo? ¿Estás dependiendo de Él
para ser justificado? ¿Piensas que tú puedes presentarte delante de Dios como una persona justa, libre del castigo por tus buenas obras? No lo lograrás. Porque por la ley es el conocimiento del pecado. La obediencia no te lleva a la justificación. La ley no te lleva a la justificación. La ley te va a mostrar, en la medida que tratas de obedecerla para ser justificado, que eres más pecador de lo que tú pensabas. Porque mientras más tratas de obedecer a Dios, más te das cuenta que no puedes. Es por eso que la salvación es un regalo maravilloso, es un don de Dios, es un regalo gratuito donde Dios dice, puedes ser declarado justo si confías en mi Hijo. ¿Estás confiando en Cristo? ¿No será este el momento en que tengas que confiar en Él? Quiero terminar con las siguientes palabras. Pongámonos de pie y escuchemos en silencio estas palabras, para que nada nos distraiga. La justificación es una doctrina muy importante que todo creyente debe entender, y toda persona que quiera ser salvo debe creer que la justificación delante de Dios es por la fe, no por nuestras buenas obras. Y todo creyente debe aferrarse a la verdad de que si ha confiado en Cristo, eres justo delante de Dios. La justificación sirve de consuelo y de ánimo para los creyentes de hoy. Muchas veces nos angustiamos al ver el pecado que todavía hay en nosotros y podemos ser tentados a dudar de la realidad de la salvación. En este caso debemos recordar dos cosas. Debemos dejar de mirar nuestra vida y recordar que somos salvos porque Dios nos ha declarado justos. Y en segundo lugar debemos recordar que Dios aún sigue trabajando en nosotros y que un día se completará. La justificación es la manera en que Dios nos declara justos, pero hay una obra más que Dios hace, la santificación, en la medida que Él va obrando nuestra vida para que nuestra vida llegue a ser como esa justicia que ya tenemos. Pero consolémonos esta verdad y recordemos esta preciosa verdad. Ante los ojos de Dios, si hemos creído en Cristo, somos justos. Y disfrutemos del amor y creamos de la misericordia de Dios y sirvámosle con todo el corazón y prediquemos esta preciosa verdad, porque hay muchos que todavía no saben que Cristo les puede justificar. Amén. Te damos gracias, Señor, y te alabamos esta mañana por esta preciosa palabra. Grábala en nuestro corazón, que podamos atesorar esta verdad y sirva de consuelo, de ánimo, pero también sea esta la verdad que muchos crean hoy para ser salvos. Gracias porque en Cristo somos justos ante tus ojos. Gracias, Señor, porque no nos tratas conforme a nuestra maldad, porque has sido misericordioso y nos amas y nos transformas en el nombre del Señor Jesús. Amén.